Hola, hola a todos, ¿cómo están? Pues es un gusto saludarles. Estamos aquí iniciando ya una formación más en el cuadro de comunicación. Estamos muy contentos porque se han unido algunos formadores con nosotros y en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a un nuevo formador, Daniel Moreno. Pues él es un animador generalista, experto en este mundo de la animación, pues lleva más de 14 años haciendo este trabajo y también pues se ha desempeñado como docente en diferentes universidades. Y pues es un gusto para nosotros presentarlo en este taller que es animación 2D y 3D desde cero. Entonces, pues le damos las gracias a Daniel. Bienvenido y pues los dejo con él porque nos ha preparado un contenido muy, muy bonito que estoy segura que les va a gustar. Entonces, adelante Daniel, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nick. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, gracias, muy contentos de que te hayas integrado con nosotros y pues felices de que nos compartas todo tu conocimiento. Hay que innovar y creo que hoy en día el mundo de la animación pues es muy importante. Entonces, adelante Daniel. Bueno, muchas gracias por la presentación. Espero que todos tengan una buena tarde. Vamos a comenzar. Primero voy a hablar un poquito sobre mí. Yo soy un artista generalista con más de 14 años trabajando en la industria de la animación. Yo me dedico, como como lo acabo de mencionar, soy generalista, así es que me dedico a diferentes áreas en lo que viene siendo el desarrollo de animación. Yo estudié lo que viene siendo animación digital y efectos visuales, y también estudié animación y diseño digital. Principalmente me dedico a trabajar en áreas técnicas, como lo que viene siendo modelado 3D, rigging, simulaciones dinámicas y la creación de entornos interactivos también trabajado. También me dedico a la docencia. Llevo más de 10 años impartiendo clases en diferentes universidades. También, relacionados la mayoría de las clases que doy, pues también tienen relación en lo que vienen siendo en las áreas técnicas precisamente de lo que es la animación 3D. Bueno, eso es un poquito de lo que hago, o de lo que me dedico. Ahorita les voy a mostrar de manera visual, pues, algunos de mis trabajos para que también tengan una idea de lo que yo hago. Les voy a mostrar uno de mis demos. En este caso es mi demo general, en este caso de generalista. Aquí podrán ver diferentes trabajos en los que yo he participado, realizando diferentes funciones. Que están viendo precisamente en este momento, pues es un corto en el cual trabajé. Y aquí pues me voy a regresar un poquito para irles explicando un poquito más a detalle. En este corto me tocó hacer diferentes funciones. Por ejemplo, me tocó hacer el área de Cloud Simulation, lo que viene siendo la simulación de ropa. Y en este corto, pues hice muchas escenas en las que me tocó hacer lo que viene siendo prácticamente la simulación de la tela, de lo que es las vestimentas de los personajes. Y en algunas partes también me tocó hacer pequeñas participaciones. En este caso, pues animación, me tocó realizar esta animación de esta carcachita, pero principalmente fue más simulación dinámica, en este caso de tela. También me tocó participar en lo que es el festival. Desarrollamos de los primeros cortos del festival de animación, que es muy famoso actualmente. En este caso se realiza en Cuernavaca. Y nos tocaron una de las primeras ediciones en realizar precisamente su corto animado, y me tocó hacer precisamente lo que es el área de desarrollo de entornos. En este caso me tocó modelar muchos elementos de los que ven en este pequeño corto. También me ha tocado trabajar en el área de efectos visuales, en lo que viene siendo composición y lo que viene siendo rotoscopio. El rotoscopio es prácticamente quitar todo lo que viene siendo pantallas azules, eliminar cables de escena para que pues otras personas pues hagan la composición final y esos elementos ya no se vean o ya no se hagan en las escenas finales de una producción. Este es
mi demo reel general, y también tengo otro demo reel aparte de, pues de artista, en este caso del área de videojuegos. Aquí podrán ver ejemplos de lo que también he trabajado, que viene siendo pues diseño de niveles principalmente, desarrollo de assets. En este caso los assets son todos los elementos que podemos ver en escenario, como edificios, como modelos, en este caso, algunos de los que podemos ver como las partes de las serpientes, todos esos elementos son assets. Las esculturas también son assets, elementos. En este caso me tocó más la parte de lo que es el diseño del entorno, ¿no? De cómo se ve todo lo que estamos viendo en pantalla, prácticamente me tocó armarlo para que se vea como está, ya como se va a ver al público. En algunos casos también me tocó trabajar para hacer pues como aplicaciones para marcas como Cartoon Network. Esta fue una propuesta que se les hizo a Cartoon Network para una aplicación de realidad virtual. Lamentablemente, pues no se pudo llegar a realizar ya con ellos el trabajo, pero pues también es parte de lo que se hace, ¿no? Muchas veces de los elementos con los que trabajamos en la industria, muchas veces no salen o no terminan por concretarse los proyectos, pero el trabajo está ahí, ¿no? Y pues muchos de estos trabajos nos sirven precisamente para armar o crear nuestro propio demo reel, el cual pues nos va a abrir las puertas para entrar en algunos estudios y pues, poder dedicarnos a esto. En este caso, aquí en este pequeño cortito que tenemos de Hora de Aventura, pues me tocó pues, prácticamente montar todos los elementos para que se vean como se ven actualmente en el pequeño corto que les pongo. Todo lo que tenemos son ya elementos que se crearon, animaciones del personaje, los personajes y todo eso. Y me tocó, pues precisamente, meterlos todos en el mismo lugar, acomodar todos los elementos, para que se vean también, crear básicamente todo lo que es la parte de los materiales para que se vean las estructuras como se deben. Y pues ese es el resultado final. Entonces, he hecho también este tipo de trabajos. Como ya les mencioné, pues soy generalista y pues un generalista le toca hacer de todo, ¿no? Estamos, por ejemplo, en México es uno de los países en los que pues mayormente se contratan más generalistas que lo que viene siendo gente que se especializa en una área, aunque pues en el extranjero sí es más importante las áreas de especialización. Digo, también tengo áreas de especialización, que lo que viene siendo pues áreas de simulaciones dinámicas y también de, de lo que viene siendo la estructura para que el personaje se pueda animar, que es el área de rigging. Después se los voy a mostrar un poquito más ese tipo de trabajo. Bueno, vamos a continuar, vamos a comenzar la parte, vamos a continuar con nuestra presentación. Ya leí un poquito de mí, como les mencioné, y bueno, vamos a comenzar con el tema de qué es la animación. La animación es algo muy simple, ¿no? En este caso, la animación es la técnica de crear la ilusión de movimiento mediante una secuencia de imágenes. Esto no importa qué tipo de animación sea, al final, pues es lo mismo, ¿no? Es crear la ilusión de movimiento de algo. Y bueno, vamos a comenzar un poquito con la historia de la animación. Perdón si me trabo un poquito, mi computadora está un poquito cargada de varias cosas, entonces empieza a alentar un poco. Entonces, vamos a comenzar con un poquito de la historia de la animación. No es un tema muy amplio lo que voy a explicar, es muy general realmente, porque pues si quisiera hablar de la animación en cuanto a la historia, pues nos llevaríamos una clase completa y este no es el caso. Es prácticamente darles pues una introducción muy breve a muchas de las cosas eh, que se ven en el área de animación, ¿no? Una de ellas, pues, principalmente, pues, es la historia, ¿no? Si no sabemos de la historia de la animación, siendo animadores, pues, estamos en un gran problema. Entonces, voy a mencionar un poquito de lo que es esto, ¿no? Bueno, la evolución de la animación, esto comienza principalmente con lo que vienen siendo juguetes ópticos. Los juguetes ópticos se empezaron a desarrollar a mediados del siglo XIX. Estos juguetes, pues prácticamente
eran elementos que nos permitían precisamente, pues, darle ilusión de movimiento a un objeto. Perdón, ya me pasé. Eh, voy a pasar. Bueno, vamos a comenzar con uno de los objetos que son muy simples, pero pues eran en su época, pues vaya, como objetos de magia, ¿no? Pues elementos que nos daban la ilusión de que había movimiento de algo, en donde no lo había. Y este elemento es el taumatropo. El taumatropo es una pequeña plaquita, ya sea de madera, en la cual tenía dibujada de un lado, pues, lo que venía siendo un elemento y del otro tenía otro objeto. En este caso es muy simple la ilustración que tenemos. Lo que estamos viendo es prácticamente como el taumatropo de un lado tiene un pájaro y del otro lado tiene una jaula. Ese elemento era perforado de extremo a extremo y se le amarraban unos hilitos o unos cordones con los cuales pues nosotros lo que hacíamos era enrollar o girar lo que viene siendo la parte del medio, que es donde está nuestra imagen, lo enrollábamos y nosotros con los mismos cordones los estirábamos para que empezara a desenrollarse y a girar, y con esto nos daba la impresión de que el elemento, en este caso el pájaro, se encontraba dentro de la jaula. Es un juguete muy primitivo en este caso para la actualidad, pero era con lo que la gente pues se divertía en esa época y precisamente nos daba esa ilusión óptica, ¿no? Luego apareció lo que viene siendo el estroboscopio. El estroboscopio también es un elemento diseñado para precisamente darnos esa ilusión óptica de movimiento, en la cual pues podemos ver pues parecería como si fuera una ruleta, y en esta ruleta, pues tenemos en cada sección un dibujito del mismo elemento, pero con diferente movimiento, cada vez se va moviendo de diferente manera. Y la función o lo que nosotros hacíamos era pues girar esta rueda para que cuando esta girara, el movimiento pues, pareciera como si el objeto se estuviera moviendo realmente, ¿no? Es de los objetos o de los juguetes antiguos en los que podemos ver ese tipo de acciones. Más adelante apareció otro muy similar, en este caso el zootropo. El zootropo es similar al anterior, pero aquí en este caso lo que tenemos es como un carrete, que parece como, sí, prácticamente como un pequeño carrete en el cual dentro había un dibujo alrededor de diferentes poses del mismo elemento también, y lo que nosotros hacíamos era girar. Este elemento también tenía unas perforaciones y, pues a través de estas perforaciones es por donde nosotros veíamos el objeto, y este movimiento pues lo podíamos percibir a través de estos agujeritos, ¿no? Entonces lo hacíamos girar y podíamos ver que el elemento se movía. Entonces aquí ya se empezaron a ver elementos ya más complejos en cuanto al movimiento, pero todavía muy primitivos, la verdad. Y ya hasta que apareció, pues ya la televisión y, bueno, primero el cine mudo, ¿no? El cine mudo fue cuando se empezaron a hacer, pues ya las primeras animaciones. Y pues cuando apareció, pues lo que viene siendo la animación tradicional ya como la conocemos, que pues prácticamente se hacía a mano sobre una mesa de luz, y en la cual pues nosotros comenzábamos a dibujar y colocábamos una hoja en blanco sobre el dibujo que ya teníamos, y a través de esta mesa de luz, como pues nos iluminaba contra luz el dibujo, pues podíamos hacer la siguiente pose que teníamos para nuestro movimiento. El ejemplo más claro en cuanto a animación, si ustedes llegan a buscar en YouTube o en cualquier plataforma, busquen Gertie el dinosaurio, van a ver, esa es la primera animación, tengo entendido, de movimiento como tal, que ya se pueden apreciar prácticamente en una película. Y bueno, Gertie el dinosaurio se exponía en este caso pues, como si fueran carpas anteriormente, y pues se cobraba la entrada, se podía ver proyectando esa película donde aparecía un dinosaurio moviéndose e interactuando con un actor de verdad. Algo así como lo que aparece en la película de Jurassic Park. Poco después también ya se introdujo lo que viene siendo el stop motion, que también es un tipo de animación.
El stop motion es animación de cuadro a cuadro, pero en este caso estamos moviendo lo que viene siendo marionetas prácticamente. Y esas marionetas se fotografían en este caso y después pues ya lo que es actualmente pues se usan programas de composición para meter los elementos y pues darle la ilusión de movimiento, ¿no? Pero anteriormente pues solo se hacía con fotografías y pues ya todo lo que era todo el resultado se montaba en el estudio para que ya se viera como lo que vemos, ¿no? En las películas. Esta película o esta imagen que estamos viendo es una película muy famosa que se llama Jason y los Argonautas. Y uno de sus principales exponentes en ese caso de lo que es el stop motion es Ray Harryhausen, el cual nos muestra pues un avance muy grande en cuanto a la técnica del stop motion. Con él se dio un salto muy grande, ya se habían hecho trabajos de stop motion, pero por ejemplo como películas como King Kong, la película clásica de King Kong donde aparece el gorila sobre un rascacielos, pues todo esto es prácticamente stop motion. Y como los mencionamos, actualmente eh, hay películas pues ya más avanzadas que implementan técnicas tanto de 3D junto con lo que viene siendo pues la técnica tradicional, ¿no? De fotograma cuadro a cuadro, tomándose una fotografía y ya después todo montado. Y bueno, aquí en este caso, pues antiguamente lo que se hacía pues era animar las figuritas igual cada fotografía se cambiaba el movimiento y pues, bueno, lo pueden ver aquí en este caso, eh, los elementos aparentan que están dentro de la misma escena, pero todo es grabado de diferente manera. Aquí lo que se hacía era grabar desde las figuras en movimiento, casi en la misma posición que se encontraba en el cuadro, y después lo que se hacía en postproducción era pues, ya montar los elementos con algo que se llama rotoscopeo, como les mencioné, y los elementos pues ya parecían que estuvieran en el mismo cuadro, pero realmente pues era más pequeño. Luego pues ya aparece Disney en lo que es am- en el siglo, en este caso, perdón, si me estoy, ok, sí. Luego ya aparece Disney, a mediados del siglo XX, o un poquito más a finales del siglo XX casi, y pues nos introduce lo que ya vienen siendo la animación tal y como la conocemos actualmente, que no ha cambiado mucho en cuanto a técnicas, porque realmente en ese punto fue cuando se establecen los principios básicos para animar elementos, en este caso pues son los principios que nos ayudan a entender cómo se mueven los elementos, qué es lo que tienen, cómo se deben de mover para darle precisamente esa mecánica de ilusión de movimiento. Entonces es una etapa muy importante en lo que viene siendo la animación, ¿no? Y pues ya el último gran salto que dimos o el último gran salto que tenemos ya es con la aparición de las computadoras y el 3D. En este caso, pues las primeras películas o las primeras pruebas, más que nada, de hacer esta animación con 3D, pues no las trajo Pixar. En este caso ya se había experimentado la animación 3D en videos musicales. Yo recuerdo un video musical de Dire Straits, creo, donde se implementaba la animación ya como tal en 3D, pero fueron los primeros experimentos, pero ya con Pixar, pues ya se industrializó, ¿no? Como que ya se llevó al cine y ya se empezó a hacer para las masas y se podía ver o se veía en ese entonces que ya se podía convertir en una industria muy grande, ¿no? Y ya lo que tenemos actualmente, pues ya es a un nivel en cuanto a las producciones, pues ya muy complejas, ¿no? Bueno, esto todavía no lo vemos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esta es una breve historia de lo que viene siendo la animación como tal, como les mencioné, pues comenzamos con juguetes ópticos, después pasamos al dibujo mano a mano, el dibujo hecho a mano, perdón, y después pasamos a lo que viene siendo ya al área digital, ¿no? Ya meter dibujos en computadora o hacer modelos 3D para darles movimiento y tener animación. Bueno, esta es la parte breve historia de la animación que tenemos. Yo sé que puede ser muy interesante esto, pero si queremos desarrollar un tema completo
solamente en esta parte, pues podríamos llevarnos toda la clase, así es que vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, pasamos al área de aplicación. ¿En dónde se utiliza la animación? La animación, pues prácticamente ya la podemos ver en todos lados. La animación la podemos ver en el cine, en películas completamente animadas, las podemos ver en películas en las que ya hay una mezcla entre la interacción de personajes, de personas reales con elementos ya digitalizados. Pues tenemos ejemplos muy claros, como pues cualquier película de Marvel, podemos ver pues animales o personajes que no serían posibles de realizarlos en el estilo antiguo, que era pues prácticamente pues, crear maquillaje y pues tratar de generar pues ese tipo de personajes, pues es muy complejo y por eso en 3D funcionan mejor. También tenemos lo que viene siendo pues las series y los videojuegos. En este caso, pues los videojuegos actualmente, como ya podemos ver, es una industria que ha crecido mucho y en la actualidad, pues precisamente la industria que más dinero genera, incluso más que el cine. Y bueno, en la parte comercial tenemos también que encontramos mucha animación en publicidad. En cualquier partículo casi encontramos animación, desde el comercial del cereal que vemos a la mascota ahí apareciendo y moviéndose de los 30 segundos que tenemos de comercial. Y también tenemos en este tipo de industria. También tenemos lo que son los motion graphics. Los motion graphics son más como gráficos y estilizados para darle movimiento a algo. No es tanto como un personaje, sino que son como efectos que le podemos agregar a nuestro, pues ya sea nuestro comercial o presentación, lo que tengamos, ¿no? Y también en la industria educativa tenemos pues también presente lo que viene siendo la animación educativa y también en este caso no solamente entretenimiento y comercial, sino también, por ejemplo, industrial. La industrial se utiliza mucho lo que vienen simulaciones. Simulaciones, por ejemplo, pues puede ser de algún desastre ecológico, por ejemplo, una tormenta, puede ser algún terremoto, puede ser pues algún tipo de situación que nos permita pues prever, ¿no? También tenemos la parte de este caso educativa, que sí, en este caso sí es muy importante, que es la parte pues de tutoriales. Los tutoriales pues prácticamente pues son pues vaya, ¿no? Es dar una clase en un video de 30 a 1 hora o hasta 2 horas y donde tenemos pues prácticamente todo lo que podríamos ver pues en una clase pues en un lugar físico, pero todo está grabado pues ya previamente, donde podemos ver y volver a ver o repasar 20 veces la clase si es necesario. También podemos encontrarle en contenido interactivo, como pues presentaciones, vaya, diseños y todo lo que necesitemos eh, para, en este caso, pues, presentar cosas, ¿no? Bueno, ahí es donde podemos encontrar, pues, la animación. Pues prácticamente en la vida actual ya podemos encontrar animación casi en todos lados. Bueno, pasamos a las diferencias entre 2D y 3D. Las diferencias son muy claras en algunos puntos y en algunos puntos pueden coincidir mucho. Las técnicas son las mismas, esto no varía mucho. Las técnicas para hacer animación 2D y 3D pues, prácticamente comparten los mismos fundamentos, los mismos principios, pero sí tienen unas diferencias muy marcadas. En este caso, por ejemplo, la animación de 2D pues prácticamente se basa más en dibujo y en la habilidad que tenemos para, pues, crear ya sea un personaje o dibujar a una persona o dibujar a un animal o ya sea a un escenario, ¿no? Todo se basa prácticamente en dibujo. Y es muy importante, pues, comprender no solamente las técnicas de animación o los principios de animación, sino comprender otras áreas. En este caso, pues, lo que viene siendo, pues, ya técnicas de dibujo para generar, pues, precisamente pues animación y que pues en nuestra animación pues no se vea un personaje
bien en una parte y en otra parte, pues ya nuestro personaje no parezca el mismo, sino que se vea diferente. Eso, pues, se puede corregir precisamente con estas técnicas que se van aprendiendo. La diferencia de la animación en 3D, esta, pues, es más con modelos tridimensionales, eh, y igual también tiene sus complicaciones, ¿no? Sus complicaciones técnicas en las cuales, pues, en este caso, en la animación tiende a ser más, de un talento más que se lleva a la hora de dibujar. En este caso, animación sí es una parte más técnica, pero también incluye mucho tener algo de talento para que nuestros modelos pues, se vean bien. Yo siempre he dicho, ¿no? En este caso, cuando doy clases en la universidad, toda la gente sabe modelar o sabe hacer modelos, pero modelar bien es otra cosa. Y también requieres, pues, vaya, ¿no? Su tiempo de estudio. Y bueno, en el caso de la animación 2D, todo el movimiento que vayamos a realizar es prácticamente en un plano donde estamos trabajando sobre dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. No, perdón, sí, el eje de las X y el eje de las Y. Todo el movimiento se lleva pues, en este plano, es bidimensional, no hay profundidad como tal. Y en el caso de la animación, pues todo el movimiento que tenemos, sí, en este caso, sí es en tres dimensiones como tal, ¿no? Tenemos el eje de las X, las Y y las Z, y este movimiento pues sí nos da profundidad. Entonces, ahora, en la parte de la animación 2D, pues el estilo pues, varía mucho, ¿no? Dependiendo del tipo de animación que vayamos a utilizar, puede ser en este caso, por ejemplo, tradicional, caricaturas muy simples, de bolitas, o en el caso de pues, algo más complejo, pasamos al anime, pasamos a personajes que ya tienen una pues, definición más compleja en cuanto a la estructura del personaje, o en el caso de la parte del 3D, pues tenemos lo que viene pues, siendo pues, la parte de que ya nuestro personaje pues ya tiene volumen, ya no es necesario tanto preocuparnos por cómo se ve, sino también es más que nada pues trabajar el estilo del personaje que vayamos a realizar para ver cómo se va a ver en nuestra animación. Y bueno, en la parte técnica aquí, cada área tiene sus complejidades. No puedo decir que el 3D es más complejo que el 2D porque la verdad cada una de las áreas son importantes. En el área del dibujo, pues ya los mencioné, tienes que tener pues estudios para comprender cómo dibujar algo, en este caso, cómo darle volumen a las cosas sin tener, vaya, el volumen como tal, sino darle sombreado a los elementos para que no se vean planos los elementos. Todo esto requieren técnicas y requieren también años de práctica. No se puede, digamos, que de un día para otro ya ser un experto en animación, sino que pues necesitas un gran tiempo invertido para poder llegar a esto. Y en la parte del 3D, pues es lo mismo, ¿no? El 3D llega a ser un área muy grande. O sea, tenemos la sensación de que cuando nos dicen, pues yo quiero estudiar animación, pero ¿qué vas a hacer en animación? Pues yo quiero estudiar pues quiero hacer animaciones bien padres y todo eso, ¿no? Pero para llegar a eso tienes que pasar por un área, bueno, por un lapso muy grande, ¿no? Digamos, y aparte de definir qué es lo que realmente quieres hacer, animación 3D es un área muy, muy, muy grande desde hacer modelos tridimensionales, que no es lo mismo que hacer animación. Animación es darle movimiento a los elementos. Hacer modelos es precisamente hacer los personajes, hacer el entorno para que el animador pueda agarrar y hacer pues, los movimientos del personaje para que tengamos nuestra animación. Pero detrás de eso también hay otras técnicas muy importantes. Yo no puedo agarrar y solamente tener un modelo, ya se lo paso al animador y ya es animación. No, allí dentro de ese proceso intermedio tiene que llegar otra persona que hace la parte de la estructura de podríamos llamar huesos para que el personaje pueda moverse. Y esa área es un área en específico y también puede ser una área de especialización. Hay gente que se dedica a hacerlo, esa área se le llama o se le conoce como rigging, y esa área es una área específicamente en la que muchos se dedican y invierten años en nada más aprender cómo hacer rigging correctamente para pues, dedicarse únicamente a esa área. También hay gente que se dedica a puro modelado y hay gente que se dedica a puro animación. Y pues, en mi caso, como soy generalista, obviamente no soy bueno en todo. O sea, no significa ser generalista que seas bueno en todas las áreas. Si conozco cada una de las áreas,
pero en algunas tengo más puntos fuertes que en otras. Entonces, y obviamente con el tiempo vamos ganando más experiencia y nos vamos fortaleciendo en más áreas diferentes de las que tenemos. Originalmente yo comencé, o me gustaba usar mucho modelado y con el paso del tiempo pues yo me fui metiendo más a áreas, por ejemplo, como de rigging, precisamente de hacer los huesitos para que se mueva el personaje, pero ya cuando entré a esa área, pues ya me empezó a interesar mucho más como tal y dejé un poquito de lado modelado, aunque sí me gusta modelar, pero me gusta más en este caso actualmente las áreas técnicas, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné, para no salirme mucho del tema, sí, en la parte técnica, cada una de los, ya sea animación 2D o 3D, tiene sus propias dificultades. No quiere decir que una es mejor, otras menos, sino que son áreas totalmente diferentes, comparten muchos principios, pero eh, que sí requieren pues vaya, una atención muy especial. Principalmente para la gente que se quiere dedicar a esto, ¿no? Y bueno, en cuanto a pues la parte de que del estilo, pues sí, obviamente son estilos más caricaturescos, en este caso la parte del 2D. También se puede hacer realista, pero pues obviamente es más tardado. En el caso de la animación 3D es más, no hay realmente una diferencia entre lo caricaturesco o lo más realista, porque pues ya realmente depende mucho de las técnicas que usemos para hacer el personaje y cómo pues lo vamos a renderizar para que se vea al final, ¿no? En este caso es más de decisión de cómo se va a ver en producción que como pues que sea un impedimento. Y más en el caso del 2D sí es sí depende mucho el estilo para que vayan, el estilo en el que se haga la animación, porque pues en este caso la industria de animación tiene un costo y este costo pues es tiempo. En este caso, cuando nosotros nos sacamos a hacer una animación, pues estamos gastando dinero y por lo general en lo que se hace en el 2D es tratar de simplificar mucho para que el tiempo sea más rápido en producción y esto genere menos costos. Obviamente en 3D pasa lo mismo, no quiere decir que sea diferente, pero en este caso sí hay que tener en cuenta eso. Bueno, como ya les acabo de mencionar, dentro de los mismos, las mismas diferencias en cuanto al 2D y el 3D, en este caso, por ejemplo, es la animación 2D, lo acabé de mencionar ahorita, la animación 2D, pues prácticamente es trabajar en los ejes, en el eje de las Y y las X, ¿no? En un plano bidimensional, en una hoja de papel, puede ser en Paint o en donde quieran, pero el chiste es, pues prácticamente un dibujo plano. Y bueno, en este caso la animación 2D se trabaja de dibujo a dibujo, lo que significa que es cuadro por cuadro. En este caso se hace un dibujo para una acción, después se va a mover el personaje, se hace otro dibujo para continuar el movimiento hasta tener pues precisamente el movimiento que deseamos y dar la ilusión del movimiento. Es donde viene su concepto principal, ¿no? Es dar la ilusión del movimiento, que es lo más importante en la animación 2D. Tiene un estilo artístico, sí, depende del tipo de animación que hagamos, también del tipo del estilo que sea la animación. Y normalmente pues lo podemos encontrar en caricaturas, en cualquier tipo de caricatura, desde los 90 hasta la actual, desde Cartoon Network, lo que veamos en Cartoon Network, lo podemos pues ver en dibujo, se puede llamar como dibujo 2D como tal, ¿no? Y como lo acabo de mencionar, ¿no? Lo podemos encontrar en series animadas, el anime, y también actualmente está muy de moda en la parte de los videojuegos independientes, ¿no? Se hace mucho trabajo de dibujo a mano y para precisamente utilizarlo en ese tipo de industria. En el caso de la animación 3D, pues ya lo acabé de mencionar también, pues es para dar volumen y profundidad. Se utilizan modelos tridimensionales. Aquí ya se implementan, en este caso, cámaras virtuales, iluminación, eh,
como tal ya realista, ya se puede hacer iluminación realista como tal, y todo se mueve en un espacio en 3D. O sea, podemos colocar las cámaras donde nosotros queramos, podemos colocar las luces donde nosotros queramos, colocar nuestros personajes como nosotros queramos. No hay una limitante en ese aspecto que sí lo tenemos en un aspecto 2D que pues, prácticamente pues, al ser un plano nada más, pues nos limita a esto, ¿no? Y en el 3D no. Realmente aquí podemos encontrar pues ya precisamente una libertad más amplia. Igual las aplicaciones pues las podemos encontrar en el cine, videojuegos, también lo había mencionado en la arquitectura o ingeniería y en publicidad. O sea, podemos encontrarlo ya en cualquier rubro. Se puede decir que también la animación 3D se encuentra, ¿no? Igual que la 2D. Bueno, y vamos a comenzar ahorita con lo que viene siendo uno de los temas más importantes en la animación, ¿no? De lo que vienen siendo los 12 principios de la animación, que es donde se define precisamente, pues prácticamente se establecen las bases y las reglas que tiene o lo que se tienen para hacer una animación como tal. Estas ya las había mencionado, que fueron establecidas pues durante el periodo de Disney, ¿no? Esto pues, lo presentan como tal Frank Thomas y Otis Johnson, en el cual hacen un libro que se llama La ilusión de la vida, y aquí pues toman esos conceptos, son los primeros en tomar esos conceptos. Obviamente hay diferentes libros de, ¿cómo diría? Diseñados para aprender animación. Este es uno de los libros muy importantes que se deben de tener si se van a dedicar a esto como tal, y deben de leer también. Es precisamente la ilusión de la vida, ¿no? Aquí se establecen como ya lo había mencionado, estos principios, ¿no? Y el objetivo principal es, al momento de crear los movimientos, es para darle, pues, más naturalidad y que sean más expresivos y que se vean creíbles, y también un impacto visual, pues, más elevado, ¿no? No solamente, pues, una animación simple, sino que se vea ya con un impacto visual, pues, más amplio. Y bueno, en la parte de industria es muy importante, son muy importantes estos principios. Esto lo comparte tanto la animación 2D, la 3D, porque pues, es es como la Biblia, ¿no? Del animador. Aquí no la Biblia, más bien serían los mandamientos en este caso. Si lo pusiera al mismo nivel que esa explicación, sería como los mandamientos del animador, ¿no? Poder comprender estos dos principios van a ser una herramienta más grande para cualquiera que quiera hacer animación como tal. Y bueno, voy a comenzar con estos principios, los cuales son 12, y son muy simples algunos sí son un poquito más complejos para digerirse. En este caso tenemos el squash y stretch, que es el primer principio, que es prácticamente la función de estirar y encoger. Cuando nosotros tenemos una pelota, el ejemplo más básico donde van a ver este principio va a ser una pelota. Si nosotros dibujamos una bolita y hacemos los cuadros para que rebote, o sea, dibujamos cuadro por cuadro para que nuestra pelotita rebote. Si nosotros no conocemos ese principio como tal y nada más hacemos la bolita y hacemos que se ponga de un lado hacia abajo y después hacia arriba y luego hacia abajo, no va a tener ningún efecto como tal. Solamente vamos a ver una bolita moviéndose de arriba a abajo. Si nosotros le imprimimos lo que viene siendo este efecto, en este caso que nos va a dar la sensación de peso, porque precisamente este principio no es para darnos como tal la sensación de peso de un objeto y también la flexibilidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, si dibujamos la bolita, cuando toque el piso, hacemos que se apachurre, y pues cuando nosotros dibujamos y cuando nuestra bolita esté levantada completamente o hasta arriba, por ejemplo, durante ese proceso se alargue y se estire. Cuando nosotros reproduzcamos esa acción, se va a ver con mucha más, con un movimiento mucho más creíble para el espectador. Aquí tengo un ejemplo para visualizar esta parte.
buscarlo, aquí está. Aquí tengo en este lado una pelotita que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Como podemos ver, bueno, primero, son diferentes funciones las que estamos viendo en este momento. Una solamente es la bolita como tal. Si yo pongo en la primera parte del video, solamente vamos a... perdón, ok. Solamente vamos a ver, como ya les había mencionado, ¿no? Una bolita moviéndose hacia arriba y hacia abajo sin ningún efecto, en este caso, que le imprimamos precisamente de que se encoja o se estire. Entonces, pues creo que de repente se empieza a ver mal, ¿no? Ahí ya se ve bien. Bueno, aquí ya podemos ver que cuando la bolita toca se levanta y toca el suelo, vamos a ver que se aplasta, ¿no? Prácticamente en el momento que toca el suelo, se aplasta y cuando rebota enseguida, se empieza a estirar un poco. Entonces ese efecto nos da un poquito más de realismo en los movimientos, a comparación de que si solamente tuviéramos la bolita, pues moviéndose de un lado a otro. Además de eso, tenemos otros principios que no voy a explicar ahorita todavía en esta parte, pero ya en la suma de los principios que vemos, ya podemos ver el resultado como tal y ya tenemos una bolita que se siente que tiene un cierto peso, una cierta velocidad y y no solamente un círculo moviéndose, ¿no? Por eso es uno de los principios más importantes en la animación, ¿no? No importa si es 2D, no importa si es 3D, darle este efecto de movimiento a nuestra animación va a hacer que se vea más convincente y tenga precisamente peso. Luego, vamos a pasar al siguiente principio, ¿no? Lo que viene siendo la anticipación. Este es muy importante. No podemos hacer ninguna acción dentro de, vaya, ni la mecánica corporal como tal sin anticipar un movimiento como tal. Por ejemplo, el ejemplo más claro está en el lanzamiento de una pelota. En el béisbol, cuando un pitcher va a lanzar una pelota, tiene que para imprimirle fuerza a ese lanzamiento, pues tiene que hacer un movimiento de anticipación, tiene que preparar su lanzamiento para, pues precisamente imprimirle cierta fuerza. Y en algunos casos, pues precisamente la anticipación, pues nos prepara precisamente para una acción que vayamos a realizar. Aquí en el dibujito que tenemos, donde está el niño que está saltando, pues precisamente para poder saltar, pues tenemos que agacharnos, tenemos que tenemos que hacer nuestros brazos para atrás para ganar impulso y después saltar. Es lo mismo en animación, tenemos que tener presente ese concepto para que nuestro movimiento también sea, pues, creíble. Ahora, si lo muestro ya o lo ejemplifico en una animación como tal, pues lo podemos ver aquí en este pequeño corto que tengo, ¿no? Donde en este caso Stitch va a lanzar el plasma que tiene ahí y se prepara. Podemos verlo muy simple, ¿no? Cómo se prepara para lanzarlo y anticipa su movimiento como tal. Esto me da esa sensación, ¿no? De que el movimiento se ve real como tal. Bueno, el tercer principio que es la puesta en escena o el staging. El staging es un poquito más complejo de explicar en el sentido de que no es un movimiento como tal, solamente es cómo se presentan los personajes pues vaya, en el escenario, ¿no? Cómo se presentan las cámaras, cómo se presenta, vaya, en- si lo vemos aquí en la pequeña ilustración que tenemos, pues tenemos diferentes poses, ¿no? Donde pues el monstruo está más grande que la persona, sí está bien, pero si lo ven posicionado tal y como está, parece más plano. Pero en la siguiente imagen están casi al mismo nivel, y pues te sigue viendo de todas formas plano, ¿no? Pero cuando nosotros posicionamos a los personajes en diferentes niveles, por ejemplo, aquí en este caso el monstruo está más adelante, se ve a primer cuadro, y a profundidad podemos ver a la persona que tiene la espada, o el personaje que tiene la espada se ve más pequeño, y le podemos dar la importancia aquí al personaje, pero también podemos notar la peligrosidad del monstruo. Eso nos da precisamente el staging, ese efecto, ¿no? De cómo están presentados los elementos para que nos den una sensación, pues, diferente, ¿no? Si los ponemos al mismo nivel, pues no nos va a dar la misma sensación de peligrosidad
como lo tenemos en la tercera imagen, ¿no? Entonces, el string es prácticamente para comunicar, ¿no? Cómo se ven los elementos, cómo están presentados y qué impresión nos van a dar como espectador esos elementos. Y precisamente eso tiene que ver más con composición y narrativa visual, más que con movimiento. Eso lo podemos ver en este ejemplo muy claro que tengo aquí, de esta pequeña animación de Tom y Jerry, donde pues prácticamente tenemos a Jerry como entra y de repente como se va hacia el otro lado y de repente sale otro, bailando con otro personaje. Y ya presentamos al otro personaje y se genera una acción, ¿no? Cómo están los elementos dispuestos, cómo se genera esa animación y para darnos precisamente ¿cómo diría? Pues buena sensación de la acción que acabamos de ver, porque pues es una acción que se ve bien, ¿no? Bueno, seguimos con la parte de los principios, en este caso lo que viene siendo acción directa y pose a pose. Esta parte es más que nada de técnica. No quiere decir que, vaya, no es un movimiento como tal, en este caso tampoco es una parte de composición, es más que nada cómo se trabaja la animación. Straight Ahead es prácticamente cómo se anima cuadro por cuadro, en este caso, o sea, aquí yo lo tengo ejemplificado con esa pelotita, ¿no? Prácticamente lo que se haría con Straight Ahead es hacer un dibujito de la pelotita, después se pasa al siguiente cuadro, se sigue el dibujito, después al siguiente cuadro se hace el siguiente dibujito de la pelotita y así se va pasando hasta donde rebota y termina. Eso es straight ahead, es prácticamente dibujar un cuadro después de otro, después de otro, después de otro. La diferencia de pose to pose o pose a pose es, en este caso, primero se dibujan las poses principales de la acción. Normalmente se empieza con la primera pose, la pose inicial y la pose terminal. Que aquí, como lo podemos ver, la pose inicial es donde tenemos al personaje ahí que va a saltar y la pose final es cuando llega el salto. Y después tenemos, en este caso se dibuja la pose intermedia, o las siguientes poses importantes. En este caso podemos dibujar las partes donde está saltando y levantando las manos, o la parte donde está pues brincando con el impulso, ¿no? Y esa es la diferencia entre straight ahead y pose a pose. Primero, en straight ahead se hacen dibujo tras dibujo, y post to post primero se definen las poses clave, y ya después se les llama in-betweens, los que son las poses que hacen la transición para generar el movimiento. No significa que uno esté bien o otro esté mal, solamente son dos técnicas diferentes, pero, pero al fin y al cabo funcionan, vaya, cada animador puede llegar a tener una técnica en específica, pero ya sea acción directa o pose a pose, pero así es como se anima como tal. Aquí tengo un ejemplito de cómo es straight ahead, como lo acabo de mencionar, pues prácticamente esto hacen los dibujitos como tal y el pose a pose. Arriba tenemos los dibujitos que se hacen para el movimiento y abajo se hacen primero los elementos clave para que se pueda hacer la animación. De hecho, aquí lo podemos ver. En la parte de arriba se hacen los dibujitos uno atrás de otro. Pueden ver que se hace el siguiente dibujo, el siguiente dibujo y el siguiente dibujo. Y en la parte de abajo, primero se definen precisamente las poses clave y después se hacen los in-betweens, en este caso las poses de la transición, para generar el mismo movimiento. No generan diferentes movimientos, es prácticamente para hacer el mismo. Y aquí podemos ver la diferencia ya en este pequeño video, que prácticamente es lo mismo. Solamente cómo se hizo la técnica, una parte, bueno, uno con straight ahead y la otra parte con post to post, pero prácticamente el resultado viene siendo el mismo. Entonces, espero que sea fácil de comprender este concepto. Luego continuamos con lo que viene siendo la acción complementaria y superpuesta. A cada movimiento que realizamos hay una reacción también de otro elemento. Nosotros vamos corriendo y tenemos el pelo largo,
Por ejemplo, obviamente la mecánica principal es el movimiento del cuerpo, es el cómo nos movemos. Y después viene pues el pelo, cómo se mueve, cómo rebota y también cómo la ropa se mueve con ese movimiento que estamos haciendo. Pero principalmente el movimiento principal es la mecánica y el movimiento secundario, en este caso, el follow through, lo que viene siendo la acción complementaria, es lo que sigue después de ese movimiento. Lo podemos ejemplificar aquí en este dibujo. Pues tenemos al personaje que va a dar un batazo y pues él se prepara y pues una vez que realice el batazo podemos ver que después hay que mover el cabello, hay que mover la ropa para hacer ese movimiento que sigue después de la acción y que le va a dar pues una, va a complementar precisamente pues nuestro, nuestro movimiento como tal. También funciona para darle pues, precisamente una sensación de física real a lo que estemos animando. También lo podemos ver aquí en el perrito que pues, está moviendo cuando se moja y pues todo lo demás lo mueve, las orejas, la cola, el pelo, todo cuando está sacudiendo, ¿no? Y para ejemplificarlo mejor, pues lo vamos a ver de manera visual, ¿no? Como se ve aquí en este pequeño clip que tenemos, ¿no? Como cada acción que tenemos presente, pues genera un movimiento secundario. Y eso lo podemos ver muy claro en esta parte, ¿no? Cuando se detiene el personaje para esconderse, pues prácticamente podemos ver todo el movimiento que conlleva esta acción, no solamente el movimiento principal, que es la del personaje, sino que también vemos pues cómo se mueve y la bolsa que trae y cómo se mueve también la tela de su ropaje después de la acción que realiza. Al igual que esos personajes, cuando van caminando, no sé si alcanzan a notar que cuando van caminando se mueven las puntas de los gorritos que tienen. Eso es un follow through o acción complementaria, que nos va a pues, precisamente complementar la acción principal que tenemos en nuestro personaje y va pues, darle una sensación de peso también a los elementos y mm, y que pues no se ve tan rígida la animación como tal, ¿no? Luego tenemos lo que viene siendo, no, sí, exacto. Luego tenemos lo que viene siendo acelerar y desacelerar, ¿no? Es una acción muy importante en todo tipo de movimiento que lleva velocidad y esto, pues, precisamente hace que nuestros movimientos sean suaves y realistas y precisamente son para simular un movimiento rápido, un movimiento lento, acelerar algo, desacelerar algo, ¿no? Eso también da sensación de fluidez al movimiento como tal. Lo podemos ver en el ejemplo más básico que existe, que es un péndulo. Nuestro péndulo podemos ver que al llegar a cada extremo, este reduce su velocidad, pero al momento de que baja, vuelve a ganar peso y este se hace más rápido cuando baja, ¿no? Entonces, precisamente aquí es el ejemplo más claro para entender lo que es perdón, el slow in y slow out, que es acelerar y desacelerar, para que podamos imprimir velocidad o desacelerar un movimiento como tal. La fuerza que lleva un objeto la podemos hacer que baje esa fuerza como tal. Ok, bueno, voy a pasar al siguiente. Vamos a pasar al número 7, que son los arcos. Estos arcos sirven para crear precisamente una dinámica o un movimiento más natural como tal del objeto. Hacer animación con movimientos rectos y, vaya, trayectorias que no tienen una desviación en curva, pues generan que se vean movimientos extraños, que no se vean naturales. Y eso lo que va a hacer es prácticamente darle pues vaya, una trayectoria un poquito más natural al movimiento que tengamos en nuestra animación. Siempre implementar arcos en la animación. De hecho, si cuando nosotros analizamos el movimiento como tal, podemos ver eso, ¿no? Que los elementos se mueven precisamente con una dinámica no lineal, sino que lleva a una dinámica un poquito más hacia los arcos. Y eso lo podemos ver ejemplificado en la siguiente acción, ¿no? Que tengo aquí esta pequeña animación, pequeño clip de una persona que va caminando.
pues podemos ver la dinámica, ¿no? De cómo se mueve este personaje y el movimiento que conlleva. Por ejemplo, los brazos que se muevan de forma arqueada, la cabeza también podemos notar que lleva un movimiento arqueado y eso nos da una fluidez un poquito más natural al movimiento y menos robótica, no se mueve de manera robótica. En este caso, pues queremos que se alinee el movimiento, podemos hacer que si nosotros quitamos este efecto de curvas o de arcos, pues el movimiento se va a ver más robótico. Pero principalmente es para darle esa fluidez al movimiento que tenemos. ¿Okay? Luego tenemos algo muy similar a lo que viene siendo al principio del follow through, nada más que es un poco diferente, es la acción secundaria, que también es para complementar una acción principal y principalmente la función que tiene es para agregar pues detalle al movimiento como tal, ¿no? Y la misma función, hacer que se vea más dinámico el movimiento. No hay mucha diferencia, yo no considero tan diferente un follow through que a una acción secundaria. En este caso, de hecho, si vemos el ejemplo que tengo aquí de este lado, pues también es una, pues, ¿cómo diría? Es prácticamente lo mismo, ¿no? Yo no le veo tanta diferencia al follow through y lo que viene siendo la acción secundaria. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, el perro, en este caso, que va a saltar para colgarse de la cuerda que está ahí. Déjenme ver que se me alenta esto y no puedo mover bien mi mouse. Ahora sí. Entonces, tengo ahí el perro que salta. Al momento de que se cuelga, tenemos la acción secundaria, en este caso, que pues, es la cola y el movimiento del perro, que es balancearse de un lado a otro. Y también tenemos follow through, en este caso, que la correa que trae pues, se mueve cuando se va columpiando, también se mueve. Y el momento también, después que tenemos otra acción, en este caso es una acción también secundaria, pues tenemos otro movimiento consecuente a ese, ¿no? Bueno, así es como funciona el follow through o también, en este caso, la acción secundaria. Y luego contamos con el tiempo, que es la sincronización. En este caso, es para definir la velocidad de una acción. La voy a explicar un poquito más adelante porque hay que entender dos conceptos, pero es prácticamente para hacer que una animación se vea lenta o se vea rápida. Y de ese no muestro todavía algún ejemplo para que se pueda entender mucho mejor. Luego contamos ya con los últimos los últimos tres principios, que vienen siendo la exageración, que siempre hay que exagerar cualquier movimiento que hagamos en animación. No importa si es un movimiento simple, mientras más exagerado se ve el movimiento, más energía se le va a ver, más emoción se le va a ver y va a mejorar mucho más la animación que hagamos, ¿no? Lo podemos ver ejemplificado aquí. Tenemos una acción sin exageración y la otra pues completamente exagerada. Vean cómo se ve la del lado izquierdo, es la misma acción obviamente del sartenazo, pero pues tiene cierto impacto, pero realmente hasta ahí se queda, ¿no? Pero si la comparamos con la del lado derecho, podemos ver que la acción realmente tiene un peso, tiene una exageración muy elevada. Podemos ver que el personaje precisamente se aplasta dentro de los principios que tenemos, ¿no? Que es el aplastamiento y el estiramiento. Y también tenemos otros principios aplicados aquí, pero en sí estos movimientos son realmente exagerados. ¿Quién salta para hacer este tipo de acción? Y pues obviamente la reacción que tiene el personaje pues es más convincente o genera más fuerza en cuanto al espectador, ¿no? Yo como espectador pues veo que la acción del lado derecho tiene mucho más impacto. Así es como funciona la exageración en lo que viene siendo pues la animación.
Luego, los últimos dos conceptos son un poquito más del diseño que de mecánicas. Lo que viene siendo el principio 11, que es el solid drawing o dibujo sólido, es más de técnica que, como ya lo mencioné, que de animar como tal. Aquí es más que nada cómo hacemos un dibujo. Eh, es como, por ejemplo, si nosotros hacemos un dibujo sin ningún tipo de volumen o sin ningún tipo de, ¿cómo diría? Presentamos un dibujo sin ninguna técnica como tal para aprender a dibujar, hacemos normalmente dibujos planos. Nosotros cuando ya aprendemos técnicas para hacer dibujos, pues normalmente un dibujo se aprende a hacer pues, con bolitas, con rectángulos, con triángulos, bueno, con conos, con elementos o sea, que nos permitan hacer que nuestro elemento se adapte precisamente a una tridimensionalidad, aunque sea un plano como tal, sino que nos permita que le demos esa, ¿cómo se diría? Perspectiva. Más que nada es como de perspectiva. Y eso genera, pues, principalmente, aprender técnicas de dibujo, genera precisamente lo que son las proporciones y aprender cómo un personaje se constituye para que cuando lo dibujemos, pues tenga ese, ¿cómo diría? Como equilibrio, ¿no? Y también ayuda a hacer, pues, como lo dice aquí la diapositiva, pues para hacer que nuestros personajes se vean mucho más creíbles. Voy a poner aquí el siguiente ejemplo para que puedan ver la diferencia cuando nosotros pues, tenemos precisamente este, un dibujo sólido, ¿no? Puede ser una esfera, puede ser una bola como tal, pero si no tenemos esos principios o no conocemos esos principios, nuestra bola como tal, pues no se va a ver bien, se va a ver plana. Y aquí, como podemos ver, la bola una vez que entra como, parece como de rayos X y cuando mira hacia adelante podemos ver que tiene ciertos principios para que se mueva y no solamente es una bola como tal. Y también, si no les quedó claro de todo, podemos ver aquí la diferencia más importante en un dibujo sólido. Como es muy fácil, como ya les mencioné, hacerlo, ejemplificarlo en una esfera, una pelota, una bola, pero ya en un personaje podemos ver que cuando ya tenemos un dibujo sólido como tal, podemos darle mucha más impacto a nuestras animaciones. Y esto ya es más que nada aprender técnicas de dibujo. Si no conocemos esas técnicas, pues va a ser muy complejo, ¿no? Es como cuando nosotros vemos, por ejemplo, la gente que se dedica normalmente a trabajar en animación 2D, eh, como que al dibujo del personaje al personaje ¿cómo diría? Lo desglosa en figuras geométricas para hacerlo, pues precisamente a la hora de dibujar, como se tienen que dibujar cuadro por cuadro por cuadro, imagínense hacer una figura después de otra y similar. Lo que hace normalmente un dibujante o animador profesional es, como ya lo sabe, cómo es el personaje como tal, pues a veces nada más dibuja puras bolas, después le va dando la figura que falta y así va siguiéndose con el siguiente cuadro. Entonces, normalmente lo visualiza como figuras geométricas para que sea más rápido de hacer el dibujo, no tanto como una figura compleja. Entonces, así es como nos ayuda mucho en tener un dibujo sólido en cuanto a nuestros personajes o cualquier cosa que hagamos, ¿no? Que tenga un tipo de técnica para que se vea bien esto. Y por último tenemos el appeal. El appeal también tiene que ver más con técnica que con cómo se anima. Y esta técnica es precisamente es poder crear personajes que se vean, o sea, que se distingan. Si nosotros vemos cualquier personaje por ejemplo, de Disney, si nada más vemos la pura silueta, sabemos qué personaje es. Si nosotros no necesitamos ni siquiera que tenga un color, no necesitamos que tenga que esté dibujado completo. Si nada más vemos la pura silueta, podemos definir qué personaje de Disney es y lo puedo ejemplificar en el siguiente
la siguiente imagen. Aquí tengo una imagen de muchos personajes. Me imagino que si son de mi misma generación, pues puedo identificar todos. A lo mejor si son de la generación actual, pues alguno que otro sí les puede, ¿cómo diría? A lo mejor no tienen idea de quién sea, pero pues como tal, si conocen mucho de animación o de caricaturas, pues la mayoría sí los van a poder distinguir, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la piel, o sea, sabemos cómo está el personaje. Si la silueta la podemos distinguir, sabemos que nuestro personaje está bien hecho. Ahora, aquí tengo otro ejemplo. Muchos de estos personajes se basan más que nada en, ¿cómo se diría? En volúmenes. Podemos ver, por ejemplo, aquí cómo fueron diseñados los personajes de Aladino y cada uno tiene un volumen diferente y eso nos da una idea de cómo el personaje fue diseñado. Y esto precisamente hace que los distingamos y que sepamos qué personaje es también. Entonces, desde el diseño de personajes ya tenemos que idearnos cómo va a estar nuestro personaje. Si nosotros nada más hacemos, aquí como lo tengo en la diapositiva, un personaje cuadrado, aburrido, que no tenga ninguna diferenciación entre otro, pues lo vamos a ver siempre simplemente como un personaje X, ¿sí? A diferencia que tenga volúmenes como tal, aquí tenemos un personaje más choncho, tenemos como un zorrito más estilizado, entonces en este caso podemos diferenciar, ¿no? Y eso es muy importante también dentro de los mismos conceptos o los mismos principios de la animación. Y estos son los 12 principios que debemos aprender, bueno, que cualquier persona que se vaya a dedicar a esto, ya sea en 2D o en 3D, debe de conocer. Y esto lo van a aprender sí o sí si llegan a estudiar, ya sea en la universidad o o en la escuela, ¿no? Y son los fundamentos como tal. Obviamente, si fuera una escuela, pues tendríamos tiempo para hacer ejercicios, practicar con cada uno de los conceptos de manera ya práctica, pero al ser, como ya les mencioné, un tiempo más reducido, pues es más común para que entiendan y comprendan qué es lo que tenemos que saber como animadores para poder dedicarnos a esto. Ahora, voy a continuar con unos, no son, es parte del principio, lo que viene siendo el timing, como ya lo mencioné, pero es una explicación un poquito más compleja, porque aquí contamos con spacing también, que es el tiempo y el espacio de lo que vienen siendo estos términos, ¿no? El tiempo se refiere a cómo se mueve un objeto, o en este caso la velocidad a la que se mueve un objeto, y el espacio. En este caso, cómo están distribuidos los dibujos para su movimiento. Aquí podemos ver en el ejemplo que tengo de este lado, una animación donde tengo una pelota, ¿no? Si yo tengo una animación tal y como la veo aquí, con tantos dibujitos, esta acción, la que vamos a ver ya reproducida, sería una acción muy lenta. Si nosotros tenemos otra animación de la misma pelotita, pero con menos dibujitos, vamos a ver una acción mucho más rápida. Esto quiere decir que vamos a tener menos cuadros en acción. Y esta acción que tenemos, pues prácticamente, pues va a ser, como lo acabo de mencionar, más rápida a comparación de la acción con más cuadros. Entonces, eso sí es muy importante que entiendan, el timing lo define la cantidad de cuadros. A mayor cantidad de cuadros que tenemos en dibujos, cuadros me refiero a cada dibujito que hacemos, ¿no? Si tenemos un dibujito, tenemos 50 dibujos en una acción como una pelota, pues va a ser más lento el movimiento a si tenemos menos cantidad de dibujitos, va a ser una acción mucho más rápida. Ahora, en este caso el spacing o el espacio es lo que nos va a dar, vaya, el espacio lo que va a hacer es, va a mostrarnos no solamente la animación como tal, sino que qué tipo de objeto es o qué tipo de objeto estamos viendo. Es la que nos va a dar la impresión de que si va lento o va fuerte o va lento primero y después rápido. Ese es el espaciado, prácticamente el spacing.
Aquí podemos verlo o ejemplificarlo con esta pequeña curva con unas bolitas que están espaciadas al mismo espacio, o sea, no tienen diferencia entre espacio entre cada bolita. Eso significa que nuestro movimiento prácticamente va a ser igual, no va a haber ningún cambio, va a ser prácticamente lineal. Y aquí tenemos el mismo dibujito del arco de la pelotita, pero con diferentes espacios. ¿Qué significa? Como les acabo de explicar anteriormente, el timing que les había mencionado, que cuando nosotros tenemos más bolitas es más lento, ¿no? Cuando nosotros tenemos más dibujos es más lenta la acción. Entonces aquí el espaciado tenemos que aquí se juntan más bolitas al principio. Esto quiere decir que nuestra acción al principio lleva cierta lentitud, pero ya cuando llega a un punto hacia arriba empieza a ser más rápido y de repente empieza a desacelerar. Entonces, esto significa que nuestro espaciador me está indicando que mientras más pegada la bolita también va a ser más lento el movimiento, mientras más despegada va a ser más rápido. Entonces, para visualizarlo, porque es un concepto un poquito a veces difícil de comprender, vamos a ver en la siguiente acción. No, antes de continuar, bueno, ahorita regreso a este video. Y aquí vemos el espaciador, ¿no? Aquí tenemos diferentes animaciones de una pelotita, nuestra pelotita famosa, pero estas animaciones son 9 cuadros nada más. Todas las animaciones tienen 9 cuadros, o sea, 9, en este caso, en el tiempo dura 9 cuadros. Tal. Pero estas pelotitas están dispuestas de diferente manera. Podemos ver que en la primera sección todas las pelotitas están al mismo espacio, espaciadas del mismo la misma distancia. Entonces, si yo le doy play, vamos a ver que el movimiento es constante. Independientemente si la animación tenga 9 cuadros entre diferentes de las que tengo aquí, como pueden ver y como les acabo de mencionar, cada una de esas tiene 9 cuadros, pero el espaciado entre cuadros es lo que nos va a dar como la impresión de la acción totalmente diferente. Nos podemos ver en este lado, la segunda acción, cuando hay más cuadros, más bolitas pegadas, empieza más lento la pelota, pero después va más rápido y después se desacelera. Aquí tenemos una acción completamente lenta y después también al final lenta. Y aquí en la cuarta pelotita tenemos una acción también lenta, pero de repente termina muy rápido. Ay, se trabó este. Ok, ahora sí. Entonces, independientemente de los cuadros que yo tenga, no importa que sean los mismos, como lo acabo de mencionar, la disposición de estos cuadros, en cómo estén, ya sean más de un lado que del otro, el movimiento va a ser diferente, pero el tiempo va a ser el mismo. Si se dan cuenta, si yo le doy play, esas animaciones terminan al final igual, en el mismo tiempo. No, esta acción no tiene nada que ver con el tiempo. La acción se lleva a cabo en el mismo tiempo, pero la disposición de esos cuadros hacen que el efecto sea diferente. Entonces, el timing spacing es prácticamente esa sensación, ¿no? Dependiendo cómo esté un objeto, es cómo se va a ver. Si va a llevar mucha más velocidad o va a ser lento. Y eso, pues, lo voy a volver a visualizar en la pelotita. Y aquí ya este concepto va a tener mucho más, más claridad. Por ejemplo, aquí tengo en la primera parte de la animación de la pelotita que todos los dibujitos están espaciados, en este caso, al mismo tiempo, al mismo espacio. Aquí vamos a ver la relación de los dibujitos. Esta línea que ven aquí, la línea del tiempo que tengo aquí, y cómo están espaciados los cuadros. Todos los cuadros de mi pelotita tienen un espacio similar. Entonces van a ver que el movimiento es completamente igual. No hay ningún cambio. Ahora, estos cuadros ya cambian de posición y podemos ver que los cuadros aquí están más pegados y ya en la parte de abajo están más separados. Quiere decir que mi acción va a ser más lenta al principio y después va a llevar más rapidez. Entonces vean que cuando sube, después baja muy rápido. Sube lento y baja rápido. Y por último, si le agregamos aquí ya otro concepto que es el squat y stretch, pues ya
lo complementamos y podemos ver que esta acción, pues, ya tiene mucho más fuerza, ya se siente el peso. Híjole, espero que tengo mi batería baja. Nicte, creo que voy a desactivar tantito la cámara en lo que se carga un poco mi celular, Sí, claro que sí, Daniel. pero voy a tener abierto mi micrófono. Aquí, pero Aquí. ¿Me escucho bien? sí, perfectamente, no te preocupes. Si quieres, conecta tu computadora. Ok. Entonces, listo, ya Perfecto. podemos ver pues que dependiendo de la disposición de los elementos que tengamos en nuestra animación, nuestros cuadros, pues van a dar diferente impresión de movimiento. Esto es para definir peso, velocidad y emoción. En este caso, por mucho que sea una pelota, podemos ver que la complejidad del movimiento pues depende mucho de cómo coloquemos estos dibujitos. Espero que se haya comprendido un poco mejor y no haya sido un poco más revoltoso, ¿no? Hasta ahorita, Luego contamos, que hasta ¿qué ahorita pasó, Nicte? Hasta ahorita todos lo que has explicado, o sea, sumamente claro. Bueno, yo que no sé nada de animación, ya me acabas de abrir un mundo gigantesco y súper, súper interesante. O sea, no dejo de parpadear de todo lo que estás explicando. Entonces, todos los conceptos hasta ahorita están súper bien. Entonces, pues adelante, seguimos. Ah, ok, perfecto, Va de maravilla. perfecto. Luego, ya vamos a terminar casi, ¿eh? Vamos a la parte de los fotogramas por segundo. Eh, Notarán que digo mucho la palabra cuadros. Prácticamente aquí tenemos los frames, en este caso, un frame es un cuadro. Un cuadro es prácticamente un dibujo. Entonces aquí lo tenemos explicado, que la animación pues prácticamente es un dibujo y después tenemos otro dibujo y después continuamos la acción con otro dibujo. Estos cuadros, pues así es como los denominamos, ¿no? Y tenemos la acción, que en este caso pues ya es una secuencia. Entonces, para hacer esta secuencia, para hacer esta acción donde está corriendo el personaje, pues tenemos que hacer una secuencia en la cual contamos con diferentes cuadros o diferentes frames. Y estos se mueven en un cierto periodo de tiempo. Ahora, los frames es diferente en este caso. Aquí es en animación, los frames es la cantidad de cuadros que se van a mostrar por cada segundo de animación. Eso es muy importante porque no todas las animaciones que vemos en la tele llevan un estándar como tal. Bueno, sí dependería mucho de la animación, pero pueden variar mucho. Los frames por segundo más comunes o los cuadros por segundo más comunes son 12, 24, 30 y 60. Esto quiere decir que si mi animación tiene 12 cuadros por segundo, quiere decir que tiene 12 dibujos por segundo. Si mi animación tiene 60 cuadros por segundo, quiere decir que tiene 60 dibujos por segundo. Obviamente, entre más cantidad de cuadros, va a tener mucho mayor fluidez la animación y mucho más detalle. Eso sí es importante. El problema no es tanto la cantidad de dibujos. Supongamos que que tuviera que dibujar 5 minutos de animación en 60 cuadros. Tengo que dibujar 5 minutos y un minuto son 60 cuadros. En este caso tendría que hacer ¿cuántos? 60 por 5, ¿cuánto es? 350, ¿no? Sí, 350. Sí, perfecto. Sí, tendría que hacer 350 cuadros, o sea, tendría que hacer 350 dibujos solamente para hacer 5 minutos de animación. Es una gran chamba, ¿no? Y la diferencia de que si yo haga 12 cuadros, en este caso, si yo hago 12 cuadros por 5 minutos, tendría que hacer solamente 60 cuadros, 60 dibujos. En la industria esto, como les mencioné, el tiempo es dinero. Y si tienes el dinero para pagar animaciones de 60 cuadros, pues está muy bien porque tu animación se va a ver muy fluida y se va a ver mucho más dinámico el movimiento. Pero si tienes un presupuesto limitado, en este caso lo conveniente es trabajarlo a 12,
porque 12 cuadros es el límite o es la cantidad de frames, la menor cantidad de frames que se necesitan para poder tener una animación que se vea bien y no se vea muy cortada. Entonces, voy a mostrar ahora aquí de este lado la diferencia, ¿no? Obviamente, como les mencioné, pues sí, la animación en 12 cuadros la podemos ver ejemplificada aquí en este movimiento. 60 cuadros podemos notar que tienen una cantidad de movimiento, una cantidad de detalle al movimiento que se ve bien. 12 cuadros, pues tampoco se ve mal, que digamos, pero pues, obviamente se ve más fluido en 60, ¿no? Pero como ya les había mencionado, pues lo ideal es que en esta industria, pues de acuerdo a los presupuestos que tenemos, va a depender mucho de cómo vayamos a hacer nuestra animación. Por muy bonita que se vea la 60 cuadros, obviamente, pues muchas veces trabajarlo así ni siquiera en cine a veces se puede llegar. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿24, 12, 60, 30? Realmente dependerá mucho para cuál es tu target o cuál es el público al que va dirigido. Podemos ver actualmente que ya hay animaciones, por ejemplo, si vieron la de Spider-Man, la animada, pueden ver que la animación se ve muy seccionada, como si fuera un poquito de stop motion. Obviamente pues, fue hecha en 3D, pero en ese caso fue de decisión más de estilo que de presupuesto. Obviamente pudieron haber renderizado a 60 cuadros la acción y tener animación fluida, pero vaya, el estilo con el que fue diseñada esta animación fue hecha para trabajarse, para que se vea así. Ahora dependerá, como ya les mencioné mucho, si va a ser animación, por ejemplo, para tele, normalmente la animación para tele se trabaja en 12, porque si necesitas sacar rápido, si necesitas hacer rápido, 12 dibujos en un segundo es mucho mejor que hacer 60. Entonces podemos ver las acciones, realmente no hay una diferencia brutal, ¿no? Sí se va a ver más cortada, pero eso dependerá de muchos factores, principalmente de tiempo y presupuesto. Entonces, espero que se haya entendido que es un frame. Como lo había mencionado, pues un frame es un dibujo dentro de nuestra secuencia. Y los frames por segundo, que son la cantidad de cuadros por segundo que vamos a trabajar en animación. Ahora, la parte de los keyframes, van a notar, o en animación se va a hablar mucho de keyframes, o en este caso los fotogramas clave. Los fotogramas clave, en este caso dentro de los keys, ya lo había mencionado, son las acciones que tenemos en una animación, y estas están definidas, por ejemplo, en las posiciones más importantes que tiene nuestra animación. Lo expliqué casi al principio con la parte de la pelotita, o por ahí, por en la parte de algún salto, en la que nosotros tenemos una acción animada, siempre vamos a tener una acción inicial y después tenemos una acción final. Eh, en- Cuando trabajamos en pose to pose o en pose a pose, en este caso lo que hacemos es, les había mencionado que nosotros dibujamos la primera acción principal, después la final. Y después hacemos las poses intermedias. Y dentro de esas poses intermedias tenemos los in-betweens, que son las transiciones entre esas poses. Entonces, un fotograma clave siempre va a ser el, el punto en el que se define una pose importante dentro de nuestra animación. Y no importa, por ejemplo, qué tipo de movimiento sea. Nosotros cuando vayamos a animar o se vaya a realizar una animación, dependiendo de la técnica que se use, si se va a hacer pose a pose o si se va a hacer como la otra que mencioné, se requiere, pues, en este caso, eh, más que nada en pose a pose, sí es más importante tener esta identificación de las poses más importantes dentro de nuestro movimiento para poder realizar la mecánica del movimiento y tener una animación mucho más rápido que hacerla dibujo a dibujo. Ahora, eh, como lo dice aquí en la parte de que tengo en función, obviamente de definir las poses principales, pues nos ayuda mucho a construir movimiento
y también controlar el timing de la acción, ¿no? Nos ayuda a que cuando la animemos, pues precisamente nos enfoquemos en las poses principales y después darle el espaciado en cuanto a cada acción para que le imprimamos la fuerza a lo que vayamos a hacer en cuanto a la animación. Entonces, para ejemplificarlo, nada más déjenme, si puedo seleccionar aquí esta parte. Acá lo tengo, ¿no? En uno de los, para ejemplificar de mejor forma, aquí tenemos una acción que es un personaje corriendo. Podemos notar que tenemos diferentes acciones importantes dentro de esta acción. Una de ellas es cuando nuestro personaje está haciendo contacto con el suelo. Y después tenemos la siguiente acción importante, sería cuando nuestro personaje está agachándose por la misma fuerza del impacto al apoyar el pie sobre el suelo. Y después tenemos la acción en cuanto va ganando fuerza para volver a impulsarse. Y después tenemos el siguiente movimiento, y así lo definimos, ¿no? Hasta una pose en la que se encuentra hasta arriba. Y después volvemos a lo mismo, ¿no? Al contacto, pero ahora con el pie contrario, ¿no? Y repetimos esa acción una y otra vez para hacer un caminado una animación de un personaje corriendo. Entonces, si nosotros lo que hacemos normalmente es definir esas poses, como lo vemos aquí, ya después se hacen los in-between. Los in-between son las animaciones de transición que tenemos para llegar al movimiento que sigue y al que sigue y al que sigue. Entonces, si lo visualizamos ya en una acción, podemos ya ver un personaje que va corriendo, como tengo aquí, y para llegar a eso, precisamente, pues tuvimos que definir cada pose del personaje. Y ya una vez que tenemos esas poses, se hacen los in-betweens y ya al momento de correr nuestra animación, pues ya podemos ver a nuestro personaje pues, moviéndose de manera natural, ¿no? Entonces, para eso funcionan los fotogramas clave, precisamente para indicar esas poses principales de cualquier acción y a partir de ahí, pues generar pues los dibujos que necesitamos para hacer esa transición entre un punto y otro. Y bueno, ya terminamos con la parte de principios que vienen siendo los necesarios para entender cómo es la mecánica de un personaje o realmente cómo hay que animar a un personaje y a partir de ahí, pues poder hacer animaciones. Y ya pasamos, por ejemplo, ahora sí, ¿no? Lo que vienen siendo las herramientas que utilizamos. Las herramientas populares para hacer 2D actualmente, pues están entre Toon Boom Harmony, que es para hacer pues, animación ya todo en software. Actualmente ya todo esto es puro software, ¿no? Es muy raro todavía hacer este fotograma por fotograma, dibujando y con la pues mesa de luz, ¿no? Ya todo prácticamente se hace en la computadora. Entonces tenemos el Toon Boom Harmony, tenemos Adobe Animate, que es uno de los también programas más importantes para animar. También se sigue usando Adobe After Effects para animar y también para hacer efectos o motion graphics. Tenemos a Krita y Mo, que es más como enfocado para anime. Y también tenemos OpenToons, que es para una herramienta abierta de también de animación. En este caso, OpenToon no tienes que pagar por ella, es de uso libre. Y en algunos casos, por ejemplo, de Adobe, y en el caso de Adobe, creo que se paga la mensualidad de la licencia. Y en el caso de las demás, en algunas sí se puede comprar, creo, la licencia completa, pero ya mayormente las empresas actuales ya te cobran la renta de una licencia, más que la licencia como tal. Anteriormente, todavía hace como unos 5 o 6 años, tú ya podías comprar la licencia de algún programa y se te quedaba y ya era tuyo. Actualmente ya todos los programas, pues prácticamente, pues te obligan a que pues, les pagues una renta por dicho programa, ¿no? Y luego, pues pasamos a herramientas populares para 3D. Aquí tenemos Autodesk Maya, Cinema 4D, 3D Max, tenemos Houdini y ZBrush. No todas son para animación en este aspecto,
Algunas son para modelar, por ejemplo, ZBrush es para esculpir, específicamente para hacer, pues, escultura digital. Houdini, sí se puede hacer, es muy similar como Cinema 4D, como Maya, pero es más popular para hacer, simulaciones dinámicas, lo que viene siendo efectos, por ejemplo, lluvia, lo que viene siendo nieve, agua, todo eso lo que tiene que ver con partículas o con efectos visuales. Houdini creo que es la herramienta más fuerte actualmente. Y dentro de las otras que tenemos, Maya, Cinema 4D y entonces y 3D Max, pues ya son más generales, no son. Y se me olvidó poner por ahí a Blender también. Blender también es similar, es de uso libre, es similar como OpenTools, Blender es para usarlo de manera libre y sin ningún costo. Y también funciona igual que Maya y como Cinema 4D y como 3D Max. No tienen, ahora sí que dentro de la animación, obviamente cada quien te va a recomendar la mejor herramienta que utiliza, ¿no? Te va a decir, esta herramienta es la mejor. Pero lo más importante que yo digo aquí cuando estamos trabajando en 3D es que cada quien se haga pues vaya, que la herramienta que te sirva para ti es la mejor y eso es lo que más importa, ¿no? A mí, por ejemplo, yo uso Maya y no he dejado de usar Maya desde que aprendí. No por eso significa que pues, todos tienen que usar Maya, ¿no? Claro que no, solamente pues yo es mi flujo de trabajo, es mi manera de trabajar con el programa que conozco. Algún día aprenderé alguno de otros, como Cinema 4D o 3D Max. Sí, 3D Max sí lo llegué a trabajar, o sí lo llegué a aprender un poco, pero la verdad, ya cuando venía yo de Maya, se me hizo muy difícil pasarme a 3D Max porque son muy diferentes a la hora de trabajar en algunos aspectos, aunque las técnicas no cambian. Si yo voy a hacer un modelo, lo hago igual en 3D Max, lo hago igual en Maya o lo hago igual en Blender, pero las herramientas o cómo se llega a ese punto sí es completamente diferente. Entonces ya cualquier herramienta que ustedes usen, si les gusta, adelante, puede ser. No hay una limitante con eso o en ese aspecto para hacer animación. Y luego, tenemos lo que viene siendo un pipeline. Si no conocen el término, pipeline, lo que es un flujo de trabajo, prácticamente. ¿Cómo se trabaja una animación? Entonces, el pipeline básico para hacer animación actualmente, y no solamente animación, sino para hacer cualquier producción que tenga que ver con animación, ya sea 2D, ya sea 3D, pues es empezar primero con la idea y el concepto. La idea y el concepto son lo más importantes para hacer cualquier animación, ¿no? Si no tengo una idea, si no tengo un, una historia que contar, pues va a ser muy complejo hacer algo, ¿no? Después tenemos el guión, que prácticamente es pasar a texto, pues las acciones que van a tener mis personajes, en dónde van a encontrarse, de qué van a hablar, de qué va a tratar la historia, todo está definido en el guión. El storyboard, pues es la parte visual, y esto lo vamos a ver más adelante, como esas partes las voy a explicar un poco más adelante ya a profundidad, por ejemplo, que es un guión ya con más enfocado para animación o más enfocado para 3D, y también la parte de storyboard, las voy a explicar un poquito más a detalle. Ahorita solamente las estoy mencionando de manera general, pero son necesarias conocer o saber hacer para poder realizar algún tipo de trabajo como tal ya profesional. Después tenemos la parte de diseño de personajes y escenarios, es realizar todos los personajes, ya definirlos, hacerlos, como ya les había mencionado, ya definirlos bien como tal un personaje, darles forma, darles presencia dentro de los conceptos que vimos. Ahí están varios conceptos. También hacer los escenarios y ya después hacer un animatic, si esa animación tradicional, también en algunos casos sí se llega a hacer animatic, nada más para dar la noción del tiempo que lleva cada acción. Por eso se hace un animatic. O sea, si nosotros tenemos una acción, por ejemplo, que un personaje va a abrir una puerta, pues tenemos que tener una idea visual de cuánto tiempo se va a tomar el personaje en realizar esa acción. Y conociendo el movimiento ya dentro del animatic, podemos idearnos y podemos darnos idea de cuánto va a durar esa acción como tal. Luego contamos ya, después del animatic se pasa, si nos convence,
allá se empieza a pasar a la parte ya de producción como tal, que la animación, hacer los personajes se muevan, pues ya la parte de la talacha, ¿no? Hacer los dibujos o ya hacer que nuestros personajes, si es en 3D, pues animar los personajes en 3D. Y en el caso de dibujo, pues después se pasa a limpieza y color. Y en esta parte de limpieza y color, pues obviamente en 3D no existe, ¿no? Es directa. Una vez que se pasa a animación, hay otra área que sería la parte de efectos visuales, en efectos que se puedan integrar y ya después se pasa a la edición de sonido y pues, exportación final del proyecto. En algunos casos ya se tiene, por ejemplo, en el corto que me llegó, que me tocó, en el que me tocó trabajar, ahí ya teníamos la producción completa y la parte del final, bueno, la parte del sonido se hizo al final y ya después ya en After ya se hizo la edición y ya terminamos ahora sí el archivo ya como tal para pues, que se fuera a festivales, ¿no? Y bueno, el chiste de esto, de lo que es el pipeline, es precisamente hacer una planeación en animación. Es muy importante y eso en verdad siempre lo trato ¿cómo diría? De hacer mucha énfasis en cualquier tipo de trabajo que hagan donde hagan algún corto o alguna animación completa o quieran hacer incluso para un demo, ¿no? Es precisamente hagan una planeación bien establecida, bien definida, porque eso les va a ayudar a, a que no se demoren tanto, a que no se estén divagando y más que nada a que tengan, a que se establezcan tiempos, porque incluso me faltó aquí dentro del pipeline hacer un cronograma. El cronograma es esencial en cualquier producción. Eso quiere decir cuántas semanas me voy a tardar en hacer una animación, cuánto tiempo me voy a tardar en hacer un storyboard. Y si no llevo ese cronograma, a lo mejor si eres estudiante o si lo haces como un trabajo personal, no importa, porque me puedo tardar lo que yo quiera, me puedo tardar 5 años si quiero, ¿no? Pero si estás trabajando en una producción, una semana de retraso quiere decir mucha cantidad de costos. De estudio, bueno, si estás trabajando en un estudio, pues es la renta del estudio, la luz, el uso de computadoras y todo eso, ¿no? Y el pago también para los trabajadores. Y eso es lo que no quiere, pues, una productora. Obviamente, generar gasto adicional del que se tiene contemplado. Y eso también, precisamente, pues nos ayuda a una planeación muy establecida, muy bien definida, nos va a ayudar a precisamente a no demorarnos, a que todo salga dentro del tiempo y precisamente como no estar a la mera hora inventando de que, ay, es que se me ocurrió que al final de mi acción voy a meter una explosión y se va a ver bien padre, ¿no? Y me voy a tardar 5 semanas más. No, si no venía ahí en tu storyboard, así como viene, salen las cosas. Entonces, así es precisamente para eso se utiliza el pipeline. Tener un pipeline bueno o bien establecido pues nos va a ayudar precisamente a salir a tiempo de cualquier producción que hagamos. Y bueno, ya para terminar, pues les voy a dar como consejos para iniciar en esto de la animación, si alguno tiene pues interés, porque es un área muy atractiva, ¿no? Pues principalmente que en este caso es aprender a observar aprender a observar más que nada. Es muy importante siempre en animación. Si más se van a dedicar a animar como tal, a hacer animación de movimiento y todo esto, es aprender a observar la dinámica de cómo se mueven las cosas, de cómo se mueve un objeto, cómo se mueve un animal, cómo se hace una acción. Si nosotros podemos observar y tener esa facilidad de alimentarnos con la observación, pues va a hacer que nuestra animación sea más fácil. En este caso, incluso para animación siempre les van a pedir, si alguno llega a estudiar esto, le van a pedir que se graben. Eso es muy importante, que van a animar. ¿Por qué? Ay, perdón, que me salí. Sí, aquí seguimos, Daniel, ¿te escuchas bien? Ah, ¿sí me veo? No, no te vemos, te escuchamos perfecto. Ah, pero sí me escuchan. Sí, Ah, ok. Es que entró una llamada y
y ya de repente se me movió esto. Bueno, entonces continúo. Ya estoy. Entonces, ¿qué estaba? Sí, lo de observar el movimiento real. Sí, en la universidad o en cualquier escuela le van a pedir que si se van a dedicar a animación, que se graben haciendo una acción de la que vayan a hacer para que les den la idea de cómo es la acción. Y a partir de ahí, pues hagan el desglose de los keyframes o los cuadros clave que tienen que dibujar o que tienen que animar en 3D. Y ya después, para hacer la mecánica del movimiento como tal. Y otra de las cosas muy importante siempre la práctica, practicar constantemente, es muy, muy importante. No importa si es 2D, no importa si es 3D, si nada más te quedas con el conocimiento que tienes, no vas a llegar muy lejos porque tanto en 2D como en 3D pues la tecnología avanza muy rápido y tienes que aprender un software nuevo y este año, ya el año que viene tienes que aprender otro software diferente porque ya el que estabas ya no pasa, ya no está de moda y el otro que salió ya está de moda y así, ¿no? Entonces tienes que practicar constantemente o pues precisamente también manteniéndote, si haces esto, pues dedicarte a estudiar también pues más, ¿no? Hay gente que pues normalmente uno aprende mucho cuando está trabajando, sí, es verdad, uno levanta mucho su nivel cuando ya es en un estudio, pero también importa mucho que ya tengas la teoría, que ya tengas los fundamentos muy bien definidos de todo esto y también vayas, pues tú mismo metiéndote a otras áreas. Esto es importante. No te quedes con lo que tengas. Y en el caso del 2D, pues sí, dibuja, 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 dibuja. Es lo más importante, siempre dibujar. No importa que sea algo muy simple, o sea, eso te va a ayudar tanto a mejorar tu técnica como dibujante y a ser más rápido cada vez. Y bueno, también uno de los puntos muy importantes es analizar películas y videojuegos, y eso es muy, muy, muy importante porque me sorprende mucho, como ya les mencioné, yo como maestro me ha tocado preguntarle a mis alumnos que si ven películas o juegan videojuegos y muchos no, ni juegan videojuegos o muchos ni ven películas. Y eso como artista sí es un punto muy crítico. Debes de tener mucho conocimiento de lo que sale, ¿no? Un juego nuevo, aunque no lo juegues, digo, con que veas cómo es, cómo los personajes, todo eso, ayuda. O sea, el estar siempre muy inquieto en ese aspecto, ver muchas películas que ayuda también a tener mucha creatividad. O sea, ver mucho cine ayuda, muchas series, también te van a pues abrir como no solamente pues, ¿cómo diría? No solamente te van a abrir un espectro en el que pues, vas a conocer cine, ¿no? Si vas a conocer cine, vas a conocer a, eh, directores, artistas, sino que vas a alimentarte también con diferentes ideas, ¿no? Que te van a ayudar pues, cuando hagas una producción o cuando tú hagas una historia, pues también puedas crear algo. Y luego también es muy importante los fundamentos antes que el software, como les acabo de enseñar, los 12 principios es algo muy básico que se aprende, pero sin esos fundamentos no voy a poder animar bien. Y yo siempre digo, yo como trabajo y me gusta hacer rigging, si no conozco o si no hago bien algo desde el principio, por ejemplo, que es muy tedioso, pero si no lo hago, me va a complicar mucho las cosas después, es renombrar todos mis huesitos del esqueleto de mi personaje para animarlo, los tengo que renombrar para que cuando yo ya tenga el personaje terminado y si no sirve algo, sepa dónde encontrarlo y saber qué es lo que tengo que cambiar. Y eso es parte del inicial de lo pongo como ejemplo porque es algo básico del RIG, saber renombrar las cosas. Y es un fundamento, es una base. En el caso del dibujo, si no sabes los fundamentos del dibujo o las bases del dibujo, va a ser muy difícil bueno, sí vas a poder animar algo, pero no que tenga pues la calidad que tú buscas, ¿no? Que se vea pues realmente de calidad alta. Entonces cualquier fundamento es muy importante. Y pues construir un portafolio. Eso también es muy, muy importante. Sabe, cualquier trabajo que hagas, dibujo, irlo mejorando, o sea, ir quitando dibujos o ir quitando
trabajos que ya no te gusten por unos nuevos que se vean mucho mejor, todo lo que vayas bien haciendo que te guste, principalmente que te guste a ti, ¿no? No hay un portafolio como tal muy, ¿cómo diría? No hay un portafolio que diga, sí debe de ser, no debe de tener. Lo que coinciden todas las personas que trabajamos en esto, sí, que un portafolio debe de tener los mejores trabajos que tienes, eso sí es importante, pero más que nada es importante que sean trabajos que a ti te gusten también. Y, pues, cada vez irlo retroalimentando un poquito mejor, irle cambiando cosas con mejores trabajos, pero el chiste es ir construyendo ese portafolio poco a poco, que te va a ayudar precisamente, no solamente a entrar a una universidad, sino también, encontrar trabajo en el estudio, ya sea de animación 2D o 3D. Entonces, bueno, son unos consejos que espero que les sirvan. Y, pues, bueno, creo que eso es todo. Pues, muchas gracias por su atención y, espero verlos pronto. Todavía te quedan 2, clases pendientes, así es que vamos a continuar con otros conceptos, con otros temas que vamos a explorar y, eso es todo por el día de hoy. Pues muchísimas gracias al profesor experto, facilitador Daniel. La verdad es que nos ha dado muchísimo conocimiento en estas 2 horas, 2 horas y media. Qué bárbaro. O sea, yo estaba así en blanco por completo de lo que es el mundo de la animación. Y con este poquito tiempo que él nos ha compartido, de verdad que nos ha dado una gran cantidad de información sobre todo para aquellos chicos o aquellas personas, porque yo creo que para estudiar animación o hacer animación no se necesita una edad o no se tiene una edad límite. Y bueno, pues estamos preparando un taller muy bonito que ya al final de esta semana les vamos a platicar. Imagínense, o sea, lo que va a venir en ese taller, si ahorita en 2 horas, 2 horas y media, todo el conocimiento que nos dio Daniel, pues cómo va a estar, ¿no? En próximamente nuestro taller. Entonces, la verdad es que estamos súper emocionados y muy sorprendidos de todo lo que ahorita pues nos acaba de compartir el profesor Daniel. Por ahí creo que ya se desconectó, no sé, creo que tuvo algún problemita con su conexión, pero le No, agradecemos muchísimo. ¿Por ahí estás, Daniel? aquí estoy. Perfecto, perfecto, ya. Es que no te vimos. Entonces, te agradecemos enormemente. Estaba yo comentando que, pues imagínate, ¿no? Todo lo que nos acabas de compartir. Estamos preparando el taller de verano, que seguramente va a ser, pues, muy, muy completo. La verdad es que estamos muy agradecidos contigo con toda la información que nos acabas de compartir. Y queremos invitar a toda la gente de Encuadre Comunicación y a todos los que nos siguen y a todos los interesados en este mundo que se conecten en estos días. Estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, de Facebook también. Los invitamos a que estén con nosotros también en la conexión de Zoom para que le puedan hacer todas las preguntas, todas las dudas que tengan sobre este mundo de la animación. Este espacio es para ustedes, estamos completamente abiertos a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Y bueno, pues por aquí la maestra Dalila creo que quería comentar algo. Adelante, Dali. Sí, gracias. Simplemente, de verdad me quedé muy anonadada, como se dice. Ya hasta me están dando ganas de inscribirme a mí también. Me causa mucha curiosidad que en la animación, ¿cómo le hacen para generar las sombras? Porque en los videos que compartías, por ejemplo, del balón, cuando está rebotando, no solamente es el efecto de que se aplasta y se vuelve a formar, sino que abajo en el piso también hay como una sombra de cuando cae el balón o cuando se mueven las personas. Me Sí, en causa efecto. mucha curiosidad. Bueno, es parte de precisamente de todo eso, ¿no? De la técnica que se va aprendiendo y que se va implementando, ¿no? En esto. Sí, me imagino. Bueno, Gracias. Sí, ahí esto está. sí. Gracias. Sí, y seguramente pues todo esto se va a ver a detalle en este taller, pero pues sí, es todo un mundo, ¿no? Y sobre todo todo el trabajo tan delicado
y tan meticuloso, como hace rato nos dijo, ¿no? 350 dibujos para poder hacer una secuencia de que era un segundo, ¿verdad, Daniel? ¿O cuánto 5 tiempo minutos. es? ¿Cuánto? Sí, 5 minutos. 5 minutos. Claro, todo el trabajo manual y artístico que se tiene que hacer para poder No, pero tener una no, secuencia, ¿no? 5 minutos no, yo estoy mal. 5 segundos. Sí, porque dije 5 minutos. No, No, imagínense, 5 minutos no. 5 segundos hacer 350 fotogramas. O sea, es todo un trabajo artístico, artesanal, de tiempo, ¿no? Y de dedicación, que quienes están apasionados en este mundo de la animación, pues seguramente les va a encantar. Entonces, pues te queremos agradecer nuevamente. Los invitamos a todos a que se conecten el día de mañana y el viernes. Va a haber todavía mucho más información, mucho más conocimiento. Inviten a personas que estén interesadas en este mundo de la animación. Créanme que todo lo que está compartiendo el profesor Daniel es un tesoro que de verdad creo que ninguna universidad te paga. Les van a enseñar todo lo que él les está compartiendo. Pues muchas gracias a todos, gracias a la mesa Dalila que siempre nos está apoyando aquí con la parte tecnológica. Muchísimas gracias y no dejen de conectarse el día de mañana en punto de las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde. Nos vemos. Gracias.